En esta ocasión, vamos a ver diferentes técnicas para rellenar celdas. Vamos a utilizar la herramienta autorrelleno, que sirve para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Voy a rellenar la primera columna con el número 1. Entonces, en esta celda, escribo el primer número. A continuación, hago clic en el extremo inferior derecho, y cuando el cursor se convierte en una cruz negra, hago clic, arrastro, suelto, y como veis, Excel ha rellenado todas esas celdas con el número 1. Otra forma de rellenar las celdas sería haciendo doble clic en el botón de autorrelleno. Pero para eso, necesitamos tener una columna con datos a la izquierda. Entonces, en esta celda, vuelvo a escribir un 1. En este caso, en lugar de arrastrar, hago doble clic y Excel vuelve a rellenar esas celdas. Otra manera de rellenar celdas es seleccionando primero todas las celdas donde voy a introducir un dato, a continuación, escribo el valor y pulso la combinación de teclas Control Intro. Vamos a ver otro método. Escribo el 1 en la primera celda. A continuación, selecciono todo el rango de celdas donde quiero copiar ese número. Me voy a la ficha Inicio, Edición, Rellenar, y selecciono la dirección, que puede ser hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, va a ser hacia abajo. Hago clic en hacia abajo y se hace el relleno. Ahora, en lugar de repetir el 1, voy a hacer una serie desde el 1 hasta la fila que toque. Entonces, escribo en la primera celda el número 1. Arrastro con el botón de relleno. Y una vez que suelto el ratón, aparece una etiqueta inteligente y haciendo clic sobre ella, se muestran diferentes opciones de autorrelleno. Una de ellas es copiar celdas, que es la opción por defecto. Pero luego, tenemos también la opción de serie de relleno, con lo cual, vamos a poder crear una serie, desde el número 1 hasta la última celda. Otra forma de crear una serie numérica es escribiendo un número en la primera celda. A continuación, coloco el ratón en el botón de relleno, pulso la tecla de control, y si os fijáis, aparece un signo más muy pequeñito, al lado del otro signo más. Entonces, hago clic, arrastro, y como veis, se muestra una etiqueta que indica los números que se van a escribir en estas celdas. Suelto el botón y obtenemos el relleno. También podemos hacer un autorrelleno, utilizando un patrón. Por ejemplo, voy a escribir el número 1, aquí el número 2, selecciono estas dos celdas, y ahora, haciendo el relleno, se hace la serie. Si quiero una serie con un incremento de 5, en la primera celda escribo un 5. En la segunda un 10, selecciono esas dos celdas, arrastro, y se muestra la secuencia de 5 en 5. También podríamos utilizar la función secuencia. Esta función crea un rango de desbordamiento. Los rangos de desbordamiento los veremos cuando el curso vaya más avanzado, pero vamos a ver un pequeño adelanto. Escribo la función. Abro el asistente de funciones, y Excel me pide 4 argumentos. El primero es el número de filas. En este caso, voy a poner 22 filas, una columna. El primer número va a ser el número 1, y el incremento va a ser también el número 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pulso Aceptar, y obtenemos la secuencia. Ahora, vamos a hacer rellenos, pero utilizando el cuadro de diálogo series. Escribo el número 1 en la primera celda, selecciono todo el rango de celdas, y en la ficha Inicio, en el grupo Edición, vamos a rellenar. Seleccionamos series. Nos aseguramos de que las series van a ser en columnas, porque podrían ser en filas, y seleccionamos la opción de autorrellenar. Y Excel va a rellenar con unos todo el rango de celdas. Pulso Aceptar, y ahí lo tenemos. Para hacer una serie lineal, es decir, para que vaya incrementando de 1 en 1, escribimos el número 1. Seleccionamos todo el rango de celdas. Nos vamos a Edición, Rellenar, Series, y aquí, seleccionamos lineal, y el incremento va a ser 1. Pulso Aceptar, y obtenemos el relleno. Vamos a hacer ahora una serie geométrica. Para crear una serie geométrica, cada valor se calcula multiplicando el término anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Voy a hacer una serie geométrica, desde el número 5 hasta el 405. Escribo el número 5 en la primera celda, dejo 3 celdas en blanco, y escribo el número 405. Selecciono todas estas celdas, y en Edición, Rellenar, Series, elijo la opción geométrica, y marco la opción de tendencia. Pulso Aceptar, y ahí la tenemos. Como veis, Excel ha calculado la tendencia,
Ha averiguado que la razón, o el factor de la progresión, es el número 3, porque si multiplicamos 5 por 3, es 15, 15 por 3, es 45, 45 por 3, es 135, y 135 por 3, es 405. Vamos a continuar haciendo autorrellenos, pero esta vez con fechas. Voy a escribir una fecha. Hago clic en el botón de relleno, arrastro hacia abajo, y se crea una serie de fechas. Fijaros que cuando lo hacíamos con el número 1, se repetía el número. Sin embargo, cuando lo hacemos con fechas, se crea una serie. Para crear una serie con doble clic, vuelvo a escribir la fecha. Y al hacer doble clic, se va a crear una serie hasta la última celda con datos que hay en la columna izquierda. Hago doble clic, y ahí la tenemos. Si hacemos un autorrelleno pulsando Control Intro, Excel va a repetir la celda, en lugar de crear una serie. Voy a seleccionar todo el rango de celdas. Escribo la fecha. Pulso Control Intro. Y como veis, se ha repetido la misma fecha. Voy a volver a repetir la fecha de otra manera. Escribo la fecha. Selecciono todo el rango de celdas. Voy a Edición. Rellenar. Selecciono hacia abajo. Y se copian todas las celdas. Vamos a hacer ahora un autorrelleno, utilizando la etiqueta inteligente, que es la etiqueta que se muestra una vez que hemos terminado el autorrelleno. Escribo la fecha. Arrastro la fórmula. Y ahora, la etiqueta inteligente nos ofrece muchas más opciones. Podríamos copiar las celdas, con lo cual la fecha se repetiría en todas las celdas. Una serie de relleno, que es lo que acaba de hacer. También podríamos rellenar días laborables de la semana. Aquí tenemos los días laborables, porque se han omitido sábados y domingos. También podríamos seleccionar meses, con lo cual va saltando de meses, marzo, abril, etc. O también años. Y como veis, cada celda tiene un año distinto. Vamos a hacer ahora un autorrelleno, pulsando la tecla de control en el momento de arrastrar. Y a diferencia de los números, que cuando arrastrábamos pulsando la tecla de control, hacía una secuencia, si es una fecha, se repite esa fecha. Con los números, se hace una serie, y con las fechas, se repiten. También podemos utilizar un patrón. Vamos a hacer un patrón para crear una secuencia de lunes. Por ejemplo, el día 1 de agosto de 2022, que es lunes. Y debajo, voy a poner el 8 de agosto de 2022, que es el siguiente lunes. Selecciono las dos celdas, arrastro, y se crea una secuencia de todos los lunes hasta el 26 de diciembre de 2022. O también una secuencia de meses. Voy a poner el 1 de agosto y el 1 de septiembre. Selecciono las dos celdas, arrastro hacia abajo, y aquí tenemos un mes diferente para cada celda. Ahora, vamos a hacer series, utilizando el cuadro de diálogo. Escribo la primera fecha. Selecciono el rango. Voy a relleno. Series. Y Excel ha detectado que el valor de la celda es una fecha, por eso en tipo, ha seleccionado cronológica. Ahora, teniendo seleccionada la unidad de tiempo fecha, el incremento va a ser 1, es decir, día a día. Pulso aceptar y se crea la secuencia de fechas. Ahora, voy a hacer una secuencia, pero solamente de los días laborables, es decir, omitiendo sábados y domingos. Escribo la primera fecha. Selecciono el rango. Me voy a rellenar. Series. Día laborable. Acepto, y como veis, tenemos 22, 23, 24, 25, y 26 y 27, que corresponden al sábado y al domingo. Vamos a hacer ahora una serie por meses. Selecciono el rango. Me voy a rellenar. Series. Por mes. Acepto, y como veis, cada celda va cambiando de mes. Y por último, voy a hacer una serie por años. Arrastro hacia abajo. Hago clic en rellenar. Series. Por año. Pulso aceptar, y se crea el relleno. Ahora, voy a hacer autorrellenos, utilizando listas personalizadas. Ya sabéis, que cuando escribimos la palabra enero, y hacemos el autorrelleno, se escriben los diferentes meses del año. Voy a escribir enero. Si arrastro hacia abajo, se escriben los meses del año. Si escribo los meses en mayúsculas, Excel utiliza ese patrón y los escribe también en mayúsculas. O también una abreviatura. Por ejemplo, las 3 primeras letras del mes. Arrastro hacia abajo y ahí lo tenemos.
También lo podemos hacer con los días. Escribo lunes y arrastro hacia abajo. Si terminamos la secuencia y seguimos arrastrando, Excel seguirá repitiendo los días. También los podemos poner en mayúsculas. O también podemos ponerlos abreviados. También podemos crear listas personalizadas, es decir, nuestras propias listas. Por ejemplo, podríamos crear una lista con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. O con las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Para crear una lista personalizada, selecciono la ficha Archivo, Opciones, Avanzadas, y en la parte inferior hay un botón para modificar las listas personalizadas. Hago clic en este botón y se muestran las listas que acabamos de utilizar. Las de los días de la semana y las de los meses del año. Voy a crear una lista con los puntos cardinales. Selecciono Nueva lista. Y a la derecha, escribo los valores separados por comas. Norte, sur, este y oeste. Pulso en Agregar y se añade la lista. Voy a crear otra con las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Hago clic en Agregar y en Aceptar. Vuelvo a aceptar. Escribo norte, arrastro hacia abajo y se hace el relleno con esa lista. O por ejemplo, escribo primavera, arrastro hacia abajo y se hace el relleno con las estaciones del año. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.